Bienvenidos a Ejes de Tensión, un espacio donde exploramos los conflictos internacionales que marcan el rumbo del mundo. El episodio de hoy es Descolonización inconclusa, el caso del Sáhara Occidental. Soy Alejandra Díaz y me encuentro con Natalia Acevedo. Actualmente, el Sáhara Occidental es reclamado por la República Árabe Saharaui Democrática, proclamada en 1976 por el Frente Polisario. Marruecos controla el 80% del territorio, protegido por un muro de 2.700 kilómetros con más de 10 millones de minas antipersonales. Y el otro 20% restante corresponde a los territorios liberados, donde gran parte de la población vive en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. El sistema político es unipartidista, dirigido por el Frente Polisario, con un presidente, primer ministro, consejo de ministros y un parlamento. Su constitución, vigente desde 1976, define al Estado como árabe e islámico. Protege el español como lengua y contempla una futura transición a un sistema democrático multipartidista tras lograr la independencia. En ámbitos internacionales, este cuenta con el reconocimiento de más de 80 países, principalmente en África y en América Latina, y es miembro fundador de la Unión Africana. Aunque no es reconocida por la mayoría de los países occidentales, según la ONU, es llamado como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Su bandera tiene un significado muy especial. El negro simboliza el sufrimiento, el blanco la voluntad de paz, el verde la esperanza en el futuro, el triángulo rojo recuerda la sangre derramada en la transición del sufrimiento a la esperanza. Por último, la media luna y la estrella son un gesto de paz hacia el mundo árabe. Definitivamente un símbolo cargado de historia que solo se entiende viajando atrás en el tiempo. Para este episodio nos guiamos principalmente por un libro, Una mirada del Sáhara Occidental, de Enrique Gómez. Asimismo, recursos informativos que abordan diferentes aspectos del conflicto del mismo proyecto, pero en línea. Ahora vamos a la Conferencia de Berlín de 1885 a 1886. Imaginen una sala llena de hombres europeos, exactamente 12, con un enorme mapa de África donde el objetivo era repartirse el continente como si fuera un tablero de ajedrez. Los países europeos enviaban exploradores que firmaban tratados con líderes locales para aceptar la protección europea, lo que en realidad significaba apropiación de territorio. Así empezó una era de imposición colonial y explotación económica, que afectó profundamente a las sociedades africanas. España administró el Sáhara Occidental como territorio de ultramar desde 1884 hasta 1976. En 1960, la ONU aprobó la resolución 1514, que reconocía el derecho de todos los pueblos a la libertad y a poner fin al colonialismo de una forma rápida e incondicional. Pero esto sí sucedió. Retomando la resolución 1514, inician por lo tanto los procesos de descolonización. Varios países vecinos lograron su independencia tras la Segunda Guerra Mundial, ya que Europa quedó debilitada, lo cual dificultó el mantenimiento de las colonias. Esto impulsó políticas africanas para exigir la salida de los europeos y recuperar territorios, algunos de forma pacífica. Los territorios claves fueron, primero, Marruecos, con su independencia en 1956 de Francia. Tras la presión y ataques contra residentes europeos, Francia permitió el ingreso de Mohamed V. Argelia, con su independencia en 1962, también de Francia, tras una guerra de guerrillas liderada por el Frente de Liberación Nacional, que culminó con un acuerdo. Mauritania, por su parte, logró su independencia en 1960 de Francia, impulsada por movimientos nacionalistas como el Partido del Progreso y el Partido del Pueblo Mauritano. Por su parte, el Sáhara Occidental logra su independencia, o se podría llamar así, en 1976 de España. Aunque no se siguieron los principios de la ONU como estaban establecidos, España firmó los acuerdos tripartitos de Madrid con Marruecos y Mauritania para repartirse la administración del territorio. Ahora bien, todo esto nos lleva a repasar algunos de los hechos más importantes que han marcado este conflicto.
empezando principalmente por un momento clave, la Marcha Verde de 1975. Fue una movilización masiva organizada por Marruecos para presionar a España, donde participaron 350.000 civiles y tropas no declaradas. Lo curioso es que semanas antes, la Corte Internacional de Justicia había reconocido que existían vínculos históricos entre ciertas tribus saharauis y Marruecos, pero dejó claro que no había base legal para la soberanía marroquí. Después vino la Guerra del Sáhara Occidental, que duró de 1975 a 1991, enfrentando al Frente Polisario contra Marruecos y Mauritania. Mauritania se retiró en 1979, pero el conflicto siguió entre el Polisario y Marruecos. En 1991 se planteó un referéndum de autodeterminación bajo la misión de la ONU llamado MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, pero nunca llegó a realizarse. Además, el rol de la Unión Africana ha sido muy importante, ya que su objetivo es integrar política y económicamente a África y también promover la paz, la seguridad y el desarrollo de los Estados miembros, que actualmente son 54. Y no podemos dejar por fuera la posición de España, que dio un giro inesperado en 2022, cuando el presidente Pedro Sánchez reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Esto rompió con la neutralidad que España había mantenido durante 40 años. Aquí se observa cómo las relaciones cambiaron. Argelia es un proveedor clave de gas para España y provocó la suspensión del Tratado de Amistad, pero poco a poco hubo señales de deshielo. En 2023, España aceptó al nuevo embajador argelino y en 2024 se reanudaron las operaciones comerciales. Un claro ejemplo de cómo este conflicto no solo es territorial, sino también diplomático y energético. Teniendo en cuenta todos estos datos mencionados, hablemos ahora de las consecuencias de un conflicto que, aunque a veces pasa desapercibido en los titulares, lleva décadas marcando la vida de miles de personas. Es un territorio con grandes riquezas naturales, pero sin la posibilidad de desarrollarse de forma autónoma. ¿Qué nos puedes contar con detalle, Nata? En el plano internacional, la situación ha generado una fuerte polarización. Potencias como Estados Unidos respaldan la soberanía marroquí, mientras que países como Sudáfrica o Argelia defienden la autodeterminación del pueblo saharaui. Esta división ha tensado las relaciones diplomáticas de Marruecos con aquellos países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. La situación de los derechos humanos es alarmante. Detenciones arbitrarias, torturas y una constante limitación a la libertad de expresión. Las denuncias de represión son frecuentes y las condiciones de vida cada vez un poco más duras. El referéndum de autodeterminación prometido por la ONU nunca se ha llevado a cabo, dejando el conflicto en un estado de congelamiento político. Mientras tanto, más de 170.000 saharauis viven desde hace décadas en campos de refugiados en Tiduf, Argelia, dependiendo casi por completo de la ayuda humanitaria internacional para sobrevivir. Los relatos oficiales cuentan una historia, pero en el terreno la experiencia es muy distinta. Hemos encontrado testimonios, aquí les contaremos dos de ellos. El primero es el relato de Mohamed Kaskas. Él fue un saharaui valiente, cuya vida encarna el exilio forzado de su pueblo. Tras huir de la ocupación marroquí, vivió en París, combatió la guerra y luego se estableció en Huesca, España, donde abrió una carnicería y un locutorio. Su casa se convirtió en refugio para otros saharauis que estaban buscando apoyo. Lastimosamente, murió en 2005, pero su historia sigue viva en la memoria colectiva del pueblo saharaui. Otra historia es la de Jimmy El Ghalia, una mujer saharaui nacida en Agadir en 1961. Ella relata cómo su familia huyó del Sáhara Occidental a Marruecos, donde su abuela fue detenida y nunca volvió a aparecer. Tras graduarse en agricultura, se trasladó a El Aaiún y en 1987 fue arrestada junto a cientos de personas por manifestarse a favor de la independencia durante una visita de la ONU. Ella sufrió torturas físicas y psicológicas hasta su liberación en 1991 gracias a la presión internacional. Más tarde, participó en la creación de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí, pero las autoridades marroquíes
obstaculizaron su labor. Estos relatos nos recuerdan la importancia de no olvidar el sufrimiento y la resistencia de quienes han sido desplazados de su tierra. Antes de concluir, les dejamos unos datos curiosos. El Sáhara Occidental no compite en los Juegos Olímpicos, pero ha tenido representación en eventos como la CONIFA, una organización para equipos no reconocidos oficialmente. Y el pueblo saharaui usa la música como forma de resistencia. Este tiene una rica tradición musical y ha creado canciones de guerra, de exilio y esperanza, muchas de ellas tocadas con el tindinit, un laúd tradicional. Podemos concluir que hasta hoy el conflicto del Sáhara Occidental es un ejemplo vivo de cómo la historia colonial, los intereses geopolíticos y las tensiones diplomáticas pueden prolongar el sufrimiento de un pueblo durante décadas. Aunque la República Árabe Saharaui Democrática cuenta con reconocimiento internacional parcial y con un sistema político propio, la realidad es que Marruecos controla la mayor parte del territorio, protegido por un muro que simboliza la división y la falta de avances en la solución. El incumplimiento de este referéndum prometido por la ONU mantiene el conflicto en un punto muerto, mientras miles de saharauis viven en el exilio, mayoritariamente en campamentos de refugiados en Tinduf, bajo duras condiciones y dependiendo de ayudas humanitarias. Los testimonios demuestran que detrás de las cifras hay vidas marcadas por la resistencia, la pérdida y la esperanza. El Sáhara Occidental no es solo un territorio disputado. Es una causa que plantea preguntas incómodas sobre la coherencia de la comunidad internacional, el peso de los intereses estratégicos y el derecho de los pueblos a decidir su futuro. Resolver este conflicto implica no solo voluntad política y diplomática, sino también reconocer la deuda histórica con un pueblo que lleva casi medio siglo esperando a ejercer su derecho a la autodeterminación. Para despedirnos, los dejamos con esta frase: mientras el mundo calla, un pueblo entero sigue esperando el derecho más básico, decidir su propio destino. Y finalmente, los dejamos con el himno. Hasta la próxima.